encuentro en una historia más, una tradición que lleva alrededor de 29 años festejándose, tradición que conmemora la gratitud y la esperanza de muchos pescadores, un pueblo que se alimenta del mar, de lo que sale, de lo que se cosecha del mar. Y es así que miles de personas todos los años agradecen en conmemoración a dos apóstoles, y esto es lo que nos trajo. Así que voy a contarle un poco de estas festividades, voy a contarle un poco de lo que se vive aquí en Crucita, en los Arenales. Yo soy Michael Cabrera, un alma que viaja para aprender. Así que, bienvenidos a esta nueva historia. Y aquí nos encontramos ya llegando a los barcos principales, donde vamos a encontrar a San Pedro y San Pablo. La gente está intentando subir en las bancas más conocidas como lanchas rápidas. Es que esto es fiesta, es cultura, es religión, y es así como conmemoran y agradecen lo que fue en el 2023 y lo que vendrá en el 2024. Estas fiestas como agradecimiento a dos apóstoles de la buena pesca, del buen comercio, y por qué no de la vida de aquellos marineros que salen hasta 2-3 días sin rumbo desconocido a conseguir el pan. Ya estamos llegando a las barcas principales. Y la gente está moviéndose. De culebras no llegaba. Muchas personas se vuelven a escribir. Como venía diciendo, estas fiestas en estas comunidades llevan alrededor de 29 años. Y es que antes se festejaba en otro lugar, más allá al sur de la provincia. ¿Y por qué no dijeron hacerlas en nuestra casa? ¿Por qué no traer esas fiestas acá? Y así hicieron. Después de 30 años se puede decir que es una de las mejores fiestas religiosas de la provincia, y por qué no del país, conmemorando toda la virtud que presta este mar, todo ese fruto que llega hacia los pescadores en su jornada de trabajo a diario. Así que por conmemoración, por tributo, ellos hacen todos los años estas fiestas. Las fiestas comienzan el 29 de junio y terminan el 15 de julio. Son varios días, pero lo más importante es esta procesión marítima. Tenemos la procesión también terrestre que se hace en las calles del pueblo, pero esto conmemora tanto a uno como a extraño. Es que gente de todos los lados llega, desde toda la provincia, desde Guayaquil, Quito, para vivir, para poder vivir en carne propia estas festividades. Esto es música, esto es baile, esto es religión, esto es esperanza por días buenos, por días mejores. Hace 4 años atrás que no vengo acá a festejar esta fiesta, recién, porque me quedé viuda a raíz de la pandemia, entonces me afectó muchísimo, esto me traía muchos recuerdos, pero ya he superado eso y ahora estoy vuelta disfrutando de estas fiestas. La pandemia me dejó sin excusa. Gracias a mi familia. Mis hermanos, pues he venido acá otra vez, me han traído. ¿Qué le dice a esta gente? ¿Qué le dice a esta gente luchadora que sale todos los días a pescar sin saber si llegan o no regresan a casa vuelta a eso? Que se cuiden, que le pidan mucho a Dios, que Dios está primero antes que todo. Que se cuiden, es lo que yo hice, conviene mucho a Dios. Festejar estas fiestas así como las han seguido viviendo otros años, que a raíz de la pandemia ya no eran igual, pero parece que este año ya las veo que han vuelto a... Se está retomando lo que es realmente... Así es, sí.
¿Qué le diría al pueblo ecuatoriano de esta tradición? ¿Qué le podría decir? Que venga, que todo el que puede venga a disfrutar de estas tradicionales fiestas, que yo creo que con la bendición de Dios siempre se han de seguir dando. ¿Y qué es nuestro? ¿Qué es lo importante? Es lo nuestro, es algo que es bello. Para mí es una belleza. Realmente son unas fiestas muy lindas, que la fe es lo que nos hace seguir adelante en este caminar, porque como ellos cuando fueron seguidores de Dios, de Cristo, ellos fueron pescadores de hombres, así que nosotros también por medio de ellos animamos la fe, que realmente son representantes de Dios y que nosotros de esa manera podemos seguir los pasos de nuestros santos apóstoles. Entonces, año a año, mucha gente se une, tanto nacional e internacionalmente, vienen a disfrutar de estas fiestas y en nuestra comunidad, lo que es la parroquia Crucita, de nuestro querido Cantón Puerto Rico. Es decir, el día domingo se hace el cambio del nuevo presidente, pero desde allí arrancan durante todo el periodo 364 días, que es el tiempo de organización para las semanas festivas, que arrancarían desde la procesión terrestre que se inicia hasta el día que culmina las fiestas. Estamos hablando de más de 15 días de fiesta. Sí, 15 días de fiesta. ¿Este sería el último día en sí? No, recién hoy día es el tercer día, porque el día domingo 14, el día viernes 14, se arrancó en la procesión terrestre desde los Arenales hacia el balneario San Jacinto, llevar las imágenes por medio de tierra. Y hoy día, 16, vía marítima, realizamos el recorrido procesión marítima a ir a ver a nuestros santos apóstoles a San Jacinto. Y es la travesía de San Jacinto hacia los Arenales, que llegan nuestras imágenes a casa. Estamos en alto mar, arriba en el monte, en la cubierta, se pueden observar todas las embarcaciones de los pescadores de los Arenales, alrededor de 300 lanchas rápidas y de estas embarcaciones alrededor de 50. Y estas personas se reúnen con la fe y alegría de poder pedir y agradecer para las próximas pescas, para las próximas temporadas, que les vaya bien, que les vaya una buena pesca, ¿por qué no regresar con vida? Origen de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas de la edificación de la religión cristiánica. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra. Se dijo que sería la piedra sobre cual se edificaría su iglesia. Se le conoce como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pecador de hombres para darle a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Otro de los apóstoles era San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza griega y educación y ciudadano romano. Nació en la provincia de Roma. En el camino de Damasco le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en la tierra un hoyo. Una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí, Ananis, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algún días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió de nombre por Pablo, fue a Jerusalén para ponerse a las órdenes de San Pedro y ahí comenzó el camino de los 2 primeros apóstoles de Jesús. Las bases de la religión cristiana, y es hoy como estos pescadores conmemoran ese esfuerzo, festejando y por qué no acreditando todos sus beneficios aquí en el agua.
Y es así como terminamos esta aventura en el muelle de los Arenales. Con esta impresionante vista, miles de pescadores rinden tributo hacia las fiestas de San Pedro y San Pablo. Yo me despido y será hasta una nueva ocasión, contando aventuras, viviendo experiencias para llevarles a ustedes el mensaje que ocultan dentro. Esto es Arenales, esto es Cusita, estos son las fiestas de San Pedro y San Pablo. Esto es Manabí. Yo soy Michael Cabrera, un alma que viaja para aprender. Nos vemos en un nuevo vídeo. Dios mediante este año sea de buen agrado. Y allí nos vemos. Hasta la próxima. Dios bendiga a este pueblo.